Genios de Mentes, el lugar donde las voces se entrelazan en una sinfonía de ideas, debates y exploración. Yo soy Blanca y en compañía de mis coanfitriones, Pepe, Guille y Toño, nos embarcaremos en un viaje auditivo a través de diferentes temas. Y pues bueno, la vez pasada nos quedamos el último episodio con un poquito más de tema de la inmigración, de cómo nos adaptamos, lo que vivimos, lo que está pasando en el mundo, cómo algunas personas se ven forzadas a inmigrar, otras lo hacen por gusto, ¿verdad? ¿Cómo nos adaptamos a esa nueva vida como inmigrantes, ¿verdad? Hablábamos un poquito del idioma y aún dentro del mismo país, cómo las palabras cambian de lo que es el sur de México al norte de México, ¿verdad? De lo que es, por ejemplo, en Chicago, lo que es en Utah, lo que es diferentes, pues ahora sí, formas de hablar dentro de las etnicidades, como por ejemplo los venezolanos, los peruanos, los hondureños, los mexicanos. Todos hablamos español, pero tenemos diferentes formas de hablar. La comida, por ejemplo, dijéramos, ¿verdad? Cuando dicen, es comida mexicana, y yo veo, yo digo, no, es que esto no es lo que comemos en México, ¿de qué están hablando? Que si los burritos, que si la chimichanga, y dice uno, y esto, pues sí, no, esto no es de México, ¿verdad? El chile no pica, y pues bueno, háblanos un poquito, Guille, de la comida que cuando tú llegaste al estado en el que vives, de que venías de Ciudad de México y una diferente forma de comer, de hablar. Cuéntanos un poquito. Al escucharte me dio mucha risa porque eso es muy, muy cierto. Vivimos en un mismo país, pero no hablamos el mismo idioma. México es un país muy grande y los estados del norte, que es el área donde yo vivo, son muy diferentes a los estados del sur y son los estados más grandes del país. Entonces las chimichangas sí se usan por acá. Ah, ¿sí son de México? Sí, Porque yo son de siempre que México, estuve del en norte Estados del Unidos, yo país, decía, hacia Sinaloa se utilizan mucho las chimichangas. ¿Qué quiere decir las chimichangas? Las chimichangas son, hagan de cuenta el burrito, el burro de tortilla de harina, doblado de una manera en que queda como, pues, como un bultito, como un saquito, y se mete en aceite a freír. La primera vez que yo escuché, sí, se mete a freír y entonces queda frito y así lo sacan. la Y ya cantidad pues tú de le grasa. pones salsa o lo que tú quieras ponerle. La primera vez que yo escuché, por ejemplo, me pichas, yo dije, ups, ¿estarán hablando de béisbol? Y perdón, pero pues no eran palabras que se usaran en la Ciudad de México. Y entonces, pichar aquí es invitar, ¿no? O sea, si vas a algún lado y me la pichas, quiere decir que me vas a pagar lo que yo voy a consumir, porque o sea, me estoy como acomodando para que me invites. Por ejemplo, la comida. La comida en la zona del norte, pues hay zonas muy áridas, no hay esos mercados o esos tianguis que se llaman como en la Ciudad de México, que están llenos de frutas, de verduras. Xochimilco está lleno de quelites Es somos el rico. país que se come los cactus, ¿no? Mm, sí, Y entonces aquí, riquísimos pues además. la carne, los quesos, la leche. Y la primera vez que yo oí que si quería discada, yo dije, discada, me suena como a disco, ya sea CD o los de acetato, ¿de qué disco están hablando? y después entendí por qué se llama discada, es un guiso que hacen muy sabroso, que ya he aprendido a guisar como la comida del norte, A ver después de cuándo nos 20 invitas, años. ¿verdad? Y entonces la discada es porque se hace en un disco, o sea, los primeros eran en un disco, es un artefacto que crearon no un utensilio de cocina, sino de una herramienta, hicieron un disco, o sea, de algo que consiguieron en un taller, pues se puede decir. Y entonces ahí empezaron a hacer en ese disco, y entonces pues ya ahora ya hay discos para hacer la discada, pero yo les estoy hablando de que eso
pasó. Y conocer la historia del lugar donde yo vivo, aprenderme los nombres. Cuando yo llego aquí, la población, me decía uno de mis hijos que vive en la Ciudad de México, él todavía vive en la Ciudad de México, me decía, ¿cuántos habitantes hay, mamá? En la ciudad, ¿no? Ahora ya somos muchos, muchos, muchos. Ya tenemos tráfico, ya tenemos una plaza comercial. Cuando yo llego aquí, la ciudad era muy chiquita y me gustaba más cuando estaba más chiquita, la mera verdad, ¿sí? Todavía está chiquita, porque me dice, ¿cuántos hay? ¿Cuántos habitantes Nada que ver con Chicago, ¿verdad? No, nada que ver con Chicago. Dice, ¿cuántos habitantes hay? Le digo, pues mira, la ciudad ha crecido mucho, yo creo que en el estado somos, y es uno de los estados más grandes del país, le digo, somos como 1.600.000, 1.800.000, yo creo que los 800 estamos aquí en la ciudad. Y luego ya sabes, los jóvenes modernos, inmediatamente se puso a googlear y efectivamente somos 800 y tantos habitantes. Ya nos quejamos del tráfico. Yo a mi trabajo hago, de mi casa aquí donde vivo, a mi trabajo hago 7 minutos. Pero antes hacía menos porque no había tanto tráfico. Y ya nos quejamos porque ya hay mucho tráfico. Lo que decíamos en el podcast pasado es cierto, es un proceso de adaptación. Podríamos decir que pues al ser mexicana y seguir en México, yo no tenía que haber vivido un proceso de adaptación. Y yo les hablaba de que migrar es un duelo. O sea, por mucho que te digan, ¡ay, qué felicidad! Te vas a ir a vivir a Italia, te vas a ir a vivir a Alemania, se vive un duelo. Y está dentro de los duelos en la tanatología. Y yo viví un duelo. Al principio aprendí, y aquí hay muchas palmeras, porque nos sentimos como si fuera Sinaloa, pero no es Sinaloa. Hay muchas palmeras, así como la que tiene Pepe en su pantalla. Y entonces yo salía y ver el cielo tan azul todo el año, porque solamente cuando vienen las tormentas invernales, como ahora, es cuando se puede ver nublado, pero normalmente es un cielo avasallador, es un azul, 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 azul. Y entonces salía en las mañanas y decía, estoy de vacaciones, estoy de vacaciones, estoy de vacaciones, estoy de vacaciones. El cuñado de mi esposo nos dijo, mientras ustedes no quemen sus naves, no van a poder adaptarse aquí. Una de las comidas favoritas, que es el desayuno, a la diferencia de la Ciudad de México, en la Ciudad de México son las guajolotas y los tamales en la mañana y el atole. Aquí son en la noche. Pero el desayuno aquí es las gorditas y los fines de semana el menudo. Yo acostumbrada a las quesadillitas, los pambazos. ¿Qué me antojaste? Ya quiero ir para allá. Pero sí, o sea, al principio echar carrilla, me la pichas, o sea, y la forma en que habla Usado. ¿Cómo? Usado. ¿Usado? Alusado. Alusado. Alusado es cuando hay mucha, como ahora que viene la iluminación de Navidad, es el alumbrado, es el alusado. Y aprender tantas cosas que hay en cada región del país es interesante. Para mí fue un gran duelo dejar mis raíces, dejar la Ciudad de México. Si me preguntan que si me arrepiento, viendo las condiciones en que se encuentra mi país, que verdaderamente están tristes, no nos queremos convertir en un país sudamericano, porque pues se ve difícil la cosa. No me arrepiento de haberme venido a vivir al lugar donde vivo ahora. El norte del país es una zona muy diferente al centro y al sur del país, pero no me arrepiento. Fue un lugar donde mi hijo pudo crecer, el más pequeño de mis hijos, pudo crecer
de manera sana. Siendo un estado pequeño, me ha dado la oportunidad de que no sea una ciudad tan cara como la Ciudad de México o como Guadalajara o como Monterrey, que son ciudades, son megalópolis, así les llaman acá. Entonces, en este estado chiquito, digo chiquito porque está la ciudad chiquita, pero en este estado gigantesco en el que vivo, no me arrepiento. Sí hay que prepararse, como decíamos en el podcast pasado, sí hay que prepararse para migrar, porque al principio es muy difícil socializar, dejar atrás todo, es un dolor fuerte. Pero bueno, a mí me gustaría hablar un poquito más sobre la inmigración aquí a Estados Unidos. Por ejemplo, la migración dentro del país es muy sencilla, porque finalmente tú estás, por ejemplo, en una ciudad, te moviste a la Ciudad de México hacia Durango y puedes moverte a donde tú quieres porque tienes la libertad, porque tienes la nacionalidad del país, tienes tus derechos, Muy cierto. tienes voz, tienes voto. Pero, por ejemplo, cuando inmigras a otro país, y hablabas acerca de un duelo, yo tengo amigos conocidos que tienen 20, 30 años, que por diferentes causas, sus procesos de inmigración, aunque están en proceso de arreglar, el sistema es tan lento que siguen estando sin los derechos de un ciudadano. O sea, estás aquí con un permiso, pero ese permiso no te permite ni votar, ni elegir, ni tener todos los beneficios que tiene un ciudadano americano o un residente americano. Y aún peor tantito, ni siquiera, porque estás en proceso, puedes regresar a tu país. Ha habido casos en donde a veces fallecen tus familiares, tu padre, tu madre, un hermano, y no puedes regresar a ver a tus familiares porque estás en proceso. Si te sales, pierdes tu proceso. Y entonces regresas a donde estabas. Y hay gente que sigue esperando por 20, 30 años, porque la última estatus que hubo de amnistía fue en el 89. Si tú llegaste en el 90, tienes desde el 90 esperando por un estatus. Si no has tenido la oportunidad, si no hubo alguien que te pidiera, si no tuviste la oportunidad de casarte con algún ciudadano o residente americano, y entonces sigues en espera, sigues sin tener los derechos, y sigues añorando poder regresar a tu patria. Y a veces hay cosas, yo por ejemplo, yo hago a veces el recuento de los daños en mi vida, que digo, ¿cuánto valió la pena haber podido? Porque a mí me llevó muchísimos años volverme residente. Y dices, ¿cuánto valió la pena haber perdido mis padres, mi madre, sin poder yo regresar a mi país? Ah, Fiestas de mis hermanos, bodas, nacimientos de sobrinos, que yo no pude estar ahí. Perdí familia, perdí amigos. Y dices, bueno, lo peor del caso es que a veces tu familia está partida, porque mi hija crece aquí, se casa aquí, mis nietos son americanos, y dices, bueno, llega el momento en que dices, ¿de dónde soy? ¿De allá, de acá? Porque pues te encuentras bipartido en estos dos países que pues obviamente después de tantos años a este país pues le agradeces mucho, ¿no? Y lo quieres y aunque si no tienes aún la residencia o la ciudadanía, te acostumbraste a vivir tanto a él, porque por ejemplo en mi caso yo tengo la mitad de mi vida viviendo en este país y la mitad de mi vida la viví allá, y cuando le digo a mi esposa, si yo considero que de los primeros años de mi vida, de los primeros de que nací a los 10 años, yo no tienes la conciencia, he vivido más mi vida consciente en este país que en México, pero sigues teniendo la añoranza y el sueño de volver a regresar y vivir allá. Es algo complicado, Yo, pero tengo muchos amigos que han sufrido porque en la inmigración, gente que ha inmigrado, que tiene muchos años aquí viviendo, que no ha arreglado su estatus, sufren de depresiones porque añoran y añoran su familia, pero están tratando de lograr su sueño de crear una situación financiera que puedan ellos poder regresar a su país de origen con algo de capital.
Yo, yo creo que no conozco bien la palabra resiliencia, es de los nuevos términos que ahora se utilizan demasiado, y es, me imagino, la capacidad que tienes de adaptarte, si es que no estoy tan perdido, y realmente hacer un cambio así de tu vida, añorando todo el tiempo lo que dejaste, sí va a ser difícil. Ay, Sí. ¿Sí vas a qué? va a ser difícil. Va a ser difícil y va a ser muy triste. O sea, vas a Estados Unidos comiendo hamburguesas. Ay, ¿dónde están los panuchos, los albutes? ¿Dónde están mis tostadas? ¿Dónde están? Va a estar bien complicado. Yo cuando estuve los 2 años, yo me fui, deseaba estar más tiempo, estuve 2 años. Quizá por el hecho sabía que tenía que regresar, porque pues tenía que regresar por mi familia. Pero esos 2 años no extrañé absolutamente nada, porque mi cabeza estaba enfocada en dos cosas. Uno, disfrutar lo que estaba viviendo, porque no podía hacer nada más. Y dos, pues chambear. Y dije, yo lo disfruté, disfruté cada momento, disfruté cada escena, conocí gente, vi gente y tengo amistades, amigos, conocidos, familia cercana, que yo sé que si ellos estuvieran viviendo en México ahora, su situación económica y de vida no sería ni un octavo de lo que es. Hablando de alguien muy cercano a mí como hermano o su hermana. No, su vida sería un caos en México impresionante. Y A entonces, lo mejor para ti no sería tan difícil, pero por ejemplo hay muchos que dejan a sus niños y obviamente añoras a tus niños. sí, 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 no, yo los A lo añoro mejor años. hay gente que viene con un plan de decir voy por un año, 2 años y me regreso. Y ese es su gol. Pero hay gente que no tiene un plan determinado. Y entonces esa es la gente que sufre. Por eso decía, Ah, ni tampoco puedes planear si te va a morir un familiar, no, 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 porque no. obviamente no puedes entrar y salir fácilmente. Ahora, El- ¿cómo entraste? Si entras como turista y dices, puedo entrar y salir, pero por ejemplo, la gente que se cruza, que tiene que pagar una cantidad de dinero para poder cruzar la frontera, los riesgos. Yo llegué a oír y conozco gente que se llegaron a pasar en un ataúd, Ujú. Ay, Dios. en- una gente encima de otra, dos gentes adentro de un ataúd. O sea, es muy fácil que tomas un avión y dices, voy a Estados Unidos y me quedo. Pero no es lo mismo cuando dices, tengo que atravesar, caminar horas y volverlo a pasar. Dices, ah, A lo que voy que decíamos el episodio pasado, es, es, ¿por qué lo estás haciendo? Por necesidad, porque tu vida lo necesita, tu familia lo necesita. Entonces, si eso a la mitad del camino ya no te importa porque extrañan los frijoles, pues está complicado. Te pero va- es que no es la comida, no es la no, comida, no, estás no. hablando de los seres queridos. Yo me fui y me fui a Estados Unidos, iba por 4 meses. Me cayó la pandemia exactamente en el momento en cuanto yo llegué a Estados Unidos, porque nada más iba por 4 meses, literal nada más por 4 meses. Llegó la pandemia, cerraron las aduanas, cerraron los aeropuertos, cerraron absolutamente todo, el país se volvió loco y me tuve que Ni quedar cómo viajar. 2 años, Ujú. no podía ni viajar, 2 años. Y como ilegal, pues estaba de ilegal a final de cuentas, me puse a buscar chamba. Y entonces tuve una fortuna de vivir un sueño americano en el cual, a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis, a pesar de todas las cosas, no hubo un día que no tuviera trabajo. En los más arriesgados, porque me tocaba sanitizar, me tocaba ponerme las máscaras, todo el equipo y estar limpiando y sanitizando, porque pues, son los empleos más desechables y la gente más desechable, pero pues lo haces porque lo necesitas y tu familia lo necesita. Y trabajé lo que tuve que trabajar. Y llegué a un país donde tú llegas y dices en Estados Unidos, tengo ganas de trabajar, vente, necesitamos gente que trabaje, quiero trabajar, hay trabajo, vente. Tengo 40 años, tengo 45, tengo 50, vente, trabaja, necesitamos gente que trabaje. Y después de 2 años regreso a mi país, que está hecho un desmadre y una mierda por el gobierno que hay, y llego a 45 años y nadie me da trabajo, porque ya soy un ruco de 45 que ya no es apto para contratar, porque Y estoy eso, calificado, porque tengo un montón de experiencia, porque tengo 45 años y ya no sirvo para nada. Nadie me... bueno, en esto tienes mucha razón acerca de la edad y los trabajos tanto como en México como en Estados Unidos. Donde yo trabajo, tenemos empleados
no lo van a creer, pero de 80 años. Sí, Tengo la un que está muy empleado de grande. 82 años y le digo, pero ¿por qué trabajas aquí, Jimmy James? Le decimos Jimmy James, ¿por qué trabajas? Ya descánsate, 82 años. Y dice, no, es que si me quedo en mi casa tengo que aguantar a mi esposa y no la soporto. Dice, prefiero venir a trabajar. Dice, prefiero estar. Y yo, ok. Y sí, obvio, en México, pues no, o sea, no se les daría trabajo a una persona de esa edad, ¿no? Trabajo. Sigo sin trabajar en México. Actualmente tengo 2 trabajos que tengo que hacer virtuales y los dos son en Estados Unidos. Trabajo para una empresa en Arizona y una en Chicago. Y si no tuviera esos 2 trabajos, en México no trabajo, no tengo trabajo. Entonces, pues si es la necesidad, como dices tú, de gente que conocí, que se fue a Canadá la chava, era una chava, después de que la habían encerrado 2 años en Estados Unidos para deportarla, se regresó por Canadá, cruzó el bosque entre la nieve, entre los lobos, dice ella, sola, hasta que pudo llegar a un lugar de carretera donde pudo encontrar más o menos a alguien que la ayudara y de ahí llegar a su familia que lo estaban esperando. Es muy complicada. Pero si ya estás de aquel lado y ya empezaste, no te pares. No te pares a pensar que dejaste atrás. Si da tristeza, da tristeza. Se siente gacho, se siente gacho. Pero ya estás ahí. No te pares. No Sí, te detengas. Ya estás claro. ahí. Bueno, es lo que yo opino. Es lo que yo No, opino. y tienes mucha razón. A mí me pasó, por obvio, regresamos a hace 30 años cuando yo llegué aquí, ¿verdad? Y a mí me pasó, sí, esa añoranza, como dice Guille, cuando quemas tus barcas, ¿verdad? Cuando quemas todo y dices, ya aquí me quedo, es donde te entra la añoranza de que dices, híjoles, pues si me regreso, ¿a qué regreso? Ya no tengo lugar en el país donde yo crecí o nací o la ciudad, ¿verdad? Entonces, te tienes que adaptar y ahí es donde empieza a entrar esa añoranza. Yo creo que entra, como dice Guille, ese duelo, ¿verdad? Ese decir, ay, pues me perdí los 15 años, la boda, todo eso. Aunque yo tenía aquí mi familia, sí fue muy difícil para mí el no vivir esos años con mis padres, el no disfrutar de mis hermanos. Claro, ahora puedo ir y venir y todo, pero ya la familia ya no es la misma. Todo cambió. Mis hermanos están dispersos por diferentes lugares. Yo aquí lo único que tengo ya en Utah es mis 2 hijos y 4 nietos, y es todo lo que tengo. Mis 2 hijos se quieren ir del estado para vivir en otros estados, ya sea más económicos o con más oportunidades, ellos creen. Y si ellos dos se van de Utah, me quedo sola totalmente. Y entonces digo, wow, sí valió la pena. Mis hijos tienen un nivel de vida económico, familiar muy bueno, muy acomodado, comparado con lo que tal vez, como dices tú, Pepe, sería su vida en México, que nada que ver, ¿verdad? Sí han tenido muchísimas oportunidades y lo veo por la forma en la que ellos viven y su estado familiar, pero aún así, por ejemplo, como les digo, yo ahorita, si se llegan a ir mis hijos, pues me quedo solita aquí. Y yo digo, bueno, ¿y ahora para dónde jalo, verdad? Tal vez a Ohio. No, y es que, por ejemplo, cuando no has vivido completamente en el país como inmigrante y cuando no has vivido bajo las sombras de inmigración, es diferente la opinión. Porque como hay un dicho en México que dicen que cuando la jaula, aunque sea de oro, no deja de ser jaula. Porque, por ejemplo, Ya aquí deja de ser prisión. hay mucha gente que simplemente al aeropuerto, llegar al aeropuerto ni siquiera, que dices, oye, pues ve, me podrías ir a recoger al aeropuerto. No, al aeropuerto ni siquiera se acercan porque piensan que va a estar inmigración. Ah, que tú viajes a otro estado, simplemente, si tú viajas a, por ejemplo, como al estado de Florida, es ilegal transportar a una persona que no tenga documentos. Oh, de Si te veras. llega, si te llegan a detener a ti llevando a alguien sin documentos, sin una licencia oficial, te pueden detener, simplemente. Entonces, a veces moverte, como te decía, simplemente entre un estado, otro estado. Hay estados que son muy fáciles de que te puedas mover porque como Chicago está considerado como una ciudad santuario, pero hay estados que son anti-inmigración. O sea, hubo un periodo donde había un sheriff, no me acuerdo, en el estado de ¿cuál es el que está junto a Texas?
que la gente, Arizona, que empezaron a moverse. ¿Por qué? Porque era ilegal rentarle un departamento a un inmigrante si no tenía documentos. Entonces, a veces todo depende, dice, la gente habla como le va en la feria. Ya. Por ejemplo, a lo mejor tu experiencia, Pepe, fue muy sencilla, llegaste con un familiar, pero hay gente que llega y no tiene absolutamente a nadie, donde tiene que vivir con 14, 15 gentes en un departamentito. O sea, cada situación dentro de la gente que emigra, viven muchas. La situación no puedes cambiarla, pero cómo la recibas tú, eso sí, cómo la veas tú, eso es lo que voy. Yo me refiero al ambiente externo, no puedes moverlo, a las leyes políticas, a la situación en la que te tocó. ¿Cómo la recibes tú, tu cabeza? Y respondes a ella, esa es la diferencia. La que yo, Claro, Yo puedo decirte que no es sencillo. claro. Yo me Ahora, acuerdo, como yo me acuerdo, yo inmigrantes, sé que es sencillo, claro, claro. pero mira, Ajá. el duelo más grande legalmente que yo sepa, ahorita que está bien aquí, el duelo más fuerte no pasa de 2 años. Y hay gente que tenga Ahora, años con eso todavía, pues ya, claro. que me diga mi nacimiento. y ¿Cuánto dura el te voy a duelo, platicar una Guille? experiencia nada más uno chiquita. Cuando yo llego, empiezo a rentar un departamento que tenía infestado de cucarachas Uf, y no tenía siquiera muebles. Y no tenía ni siquiera muebles. Hacíamos burla porque decíamos, digo, a veces es como lo tomas, pero pues todas esas cosas como las quieras tomar te afectan. Que dices, no tengo muebles, y decíamos, es que vivimos estilo oriental porque nomás teníamos una mesa, teníamos 4 sillas, un sillón que nos habían regalado que era el que traía las cucarachas aparte también. Que dices, mi niña estaba chiquita y se dormía en ese sillón con cucarachas. Y dices, no hay para qué. Que yo tenía que llegar a una fábrica y no tenía zapatos para la fábrica porque me dijeron, no puedes entrar con zapatos regulares. Y no tenía yo para unas botas. Que llegué a estar parado en la estación del camión porque no tenía que transporte que moverme. Y tenías que estar con unos tenis que te congelaba los huesos y no tenías para comprarte unas botas. Que me regalaron unas botas de charrito que todo el mundo se reía de mí en la fábrica porque me decían, y me dijeron, es que esas botas no las puedes usar para la fábrica. Y yo dije, pues es que son las únicas que tengo. son los del charrito. Por lástima me dejaron entrar con mis botas de charrito y así trabajé y me hacían burla. Pero digo, todo Bueno, depende, es cómo bien. Trabajaba yo claro. 2 turnos, dormía yo nada más 2 o 3 horas al día para poder para poder empezar a pagar una renta, porque todo es caro. Cuando te cuesta a ti tener que pagar la renta, la luz, el gas y todo, y tú dices, con un trabajo para ti solito que dices, tengo que pagar todos esos gastos, es muy diferente. Entonces, cuesta trabajo asimilarlo, aún sea súper positivo, porque Bueno, no es sencillo. bueno. Solamente Guille, Bueno, quiero ¿cuál es tu comentar algo duelo? de lo, bueno, bueno, ¿El duelo? Sí. quiero Guille, comentar algo de lo que dijo Toño acerca del duelo y los 2 años, o lo dijo Pepe y los 2 años. ya. Un duelo bien trabajado, efectivamente, puede durar de 1 año a año y medio. O sea, aun cuando te cambies de casa en el mismo lugar, es un proceso de adaptación. No es lo mismo que nosotros vivíamos en una colonia y venirnos a vivir a nuestra casa. Y como dice Toño, pues tiene mucha razón. O sea, aquí llegamos sin nada. Tuvimos que después traer nuestra mudanza. Y nos acomodamos en ese lugar donde vivíamos, en esa colonia. Cuando nos cambiamos a esta casa, que ya es nuestra casa, eh, no hay nada, no hay nada. Es la salida a la carretera. Entonces no hay nada, no hay nada, no hay nada. Y vivíamos en una colonia muy popular donde la tiendita, ya saben, en México, ¿no? La tiendita, la tortillería, o sea, todo. Entonces, cuando tú pierdes a un ser querido, depende de la cercanía del ser querido. Entonces, depende de los lazos y la historia de cada persona, es el tiempo en el que va a vivir su duelo. Hay personas en mi trabajo, lo que yo he visto, y recuerdo el caso de una señora que ya falleció hace algunos años y la tratamos la traté y me acompañaba a mi esposo porque íbamos a su casa con mucha ternura, porque ella tenía 27 años sumida en un duelo, que la llevó a vivir una situación de salud muy grave. Entonces, cuando no hay un duelo bien trabajado,
cuando no hay ese flexibilidad y ese proceso para adaptarte a los cambios, que es parte de la resiliencia de la que hablaba Pepe, ¿qué tan resiliente soy? O sea, ¿qué tanto flexibilidad tengo a cambiar? Pero cada persona tiene una historia y es muy respetable su historia, porque no podemos tipificar a todo mundo bajo un solo lineamiento, porque esa persona tiene una historia, ¿sí? Y entonces, en esa historia que él construye, es como se puede trabajar el duelo. Pero cambiarse de casa, cambiarse de ciudad, separarse de los seres queridos, es un proceso de duelo. Sí, muy cierto, Guille, muy cierto. Y pues me encantó este tema porque cada uno de nosotros, ¿verdad? Tiene un punto de vista diferente y pues Toño sufrió cuando llegó a Chicago y yo cuando llegué a Estados Unidos pues también me pasaron cosas muy difíciles, ¿verdad? También dormía en el suelo porque no nos daban un espacio, no había cama, o sea, también pasé las de Caín, como dicen, ¿verdad? Sin embargo, si yo me diera la vuelta atrás y mirara, lo volvería a hacer porque la vida que tengo en Estados Unidos es una vida muy bonita, es una vida que ha sido de emprendimiento, de logros, de satisfacciones, de seguridad, de comodidad. Y entonces yo creo que dándole la vuelta atrás, mirando hacia atrás, lo volvería a hacer. Y claro, que con el tiempo vas haciendo tu hogar. Claro, y mi pregunta es para cualquiera de ustedes tres. Los tres viven en ciudades diferentes de donde nacieron, ¿verdad? De donde crecieron. ¿Lo volverían a hacer? Ya, En mi claro. caso, No, Ok, yo en mi caso sí. ok, O sea, tú lo esta volverías. ciudad, en mi caso sí. Esta ciudad me ha dado muchas cosas lindas, no me arrepiento. Vivo cómoda, vivo segura, vivo tranquila. Es una ciudad que todavía es una ciudad pequeña en mi país y ahora es mi casa Qué y la bonito. quiero mi Yo, casa. yo, Es yo nueva, podría porque pues es nueva, ¿no? Tiene 20 años, pero la quiero. yo podría decirte que sí, porque como decimos, ese es el sueño americano. Este es el verdadero sueño americano. De que tú llegas y este es un país que te brinda las oportunidades. Aún que no tengas la documentación legal. Que tú puedes llegar tan lejos como tú quieras ser. No es sencillo. Y el arranque es lo más complicado. Ujú. Que te cuesta, que te va a doler, que vas a dejar lágrimas en el camino por cosas, por pérdidas. Pero sí, es como decíamos hace rato, puedes trabajar a la edad que quieras seguir trabajando. Si tienes la capacidad para hacer las cosas, donde quiera te reciben. Es un lugar donde tienes la oportunidad de aprender y aprender muchas cosas. Y, y ese es el verdadero sueño americano, el llegar a lograr lo que tú quieras lograr. Yo llegué a posiciones y llegué a ser dueño de casa y llegué a comprar carros nuevos antes de tener papeles. Y te digo, los papeles a veces es un obstáculo que más te limita para salir del país que otra cosa. Pero ese es el sueño, que puedas lograr las cosas que a veces en tu país Alcanzar no tus puedes metas. lograr porque hay limitantes de edad, de prejuicios, de que si llegas a 40 años ya no trabajas como otra persona. Y dices, no, aquí eres bienvenido en todo ese tipo de trabajos y de que puedes adquirir las cosas que realmente sueñas, puedes hacerlo. Que no es sencillo, que no toda la gente lo logra, porque América, puedo decirte una cosa, no es para todos. América es para los más fuertes, para la gente que viene con la decisión y el empeño y las ganas de hacer las cosas. Es la gente que sobresale aquí. Así es. Pepe, ¿tú lo volverías a hacer? ¿Volverías a venir a Estados Unidos, pasarte tus 2 años aquí o los que fueran? O te quedarías en el sur, o volverías a regresarte. O sea, si tú tuvieras la oportunidad de cambiar y tomar una decisión y dirías, ¿te irías al sur? no, yo si hubiera podido regresar, desde un inicio me hubiera ido con mi esposa y mis hijos.
regresar después de 2 años de estar en un lugar donde no importa absolutamente nada más que tu deseo de trabajar y prosperar, y regresar a un lugar donde no hay trabajo, donde no hay de qué vivir. Vivo en una ciudad de 169,000 habitantes. No hay nada para mí, estoy viejo, no me quieren dar nada y es un trabajo impresionante sobrevivir. Y si yo, con todo lo que tengo, puedo salir más o menos adelante, la gente está todavía pues en situaciones económicas más graves que una casa vacía con cucarachas, casas de cartón, casas de madera, pisos de tierra, que van a vivir no una, dos, tres generaciones en ese lugar porque no hay cómo crecer, no hay que tener. Y este gobierno no le interesa hacernos progresar, nos quiere más pobres. Entonces, con un gobierno que te quiere pobre y necesita pobres, no hay ni qué hacer. Entonces, yo regresaría con toda mi familia y mi vida, sin vuelta atrás y sin mirar. Pero pues no puedo, me tocó estar acá, no se puede. Sí. Por ahorita, no sabemos, ¿verdad? Igual y a lo mejor al ratito sale por ahí algún programa que sabemos, ¿verdad? Y pues bueno, se nos acabó el tiempo, qué temazo, ¿verdad? Este sí fue un temazo tremendo, yo creo que a todos nos llegó en el corazón, nos llegó en el alma, ¿verdad? Porque siempre dejar tu tierra, dejar tu gente, dejar esas raíces, ¿verdad? Siempre duele, pero también puede uno reinventarse en otras ciudades. Y para mí, pues el mejor lugar donde vivo es donde estoy ahorita. ¿Por qué? Porque ahorita es lo que me da trabajo, lo que me da bienestar, lo que me da salud. A veces hay días con calor, pero pues es el mejor lugar donde puedo estar, donde estoy ahorita, ¿verdad? Y bueno, pues, ¿con qué nos dejas, Guille y Toño? Yeye, Eh, Migrar es un proceso, es un duelo y cada quien sabe cuáles son sus habilidades, sus fortalezas, sus amenazas, sus desafíos para poderlo enfrentar. ¿Qué puedo decir del haber migrado? Creo que lo hice en el momento en que podía hacerlo. Ahora me dicen mis hijos que si me cambiaría o mis hermanos me dicen que si me iría de esta ciudad a la edad en que estoy, con lo que esta ciudad me ha dado, no. Que si me arrepiento de haber migrado, tampoco. Entonces, cada quien necesita reconocer. Esto en psicología se llama FODA, y son sus fortalezas, sus oportunidades, sus desafíos y sus amenazas. Entonces, cada quien conoce lo que tiene dentro y cada quien conoce su historia de vida y sabe si puede con todo eso, porque hay que tener resiliencia. Porque sí, empezar en una ciudad nueva se empieza a veces con situaciones muy desafiantes. Así es. Gracias, Guille. Toño, ¿con qué nos dejas? pues que el mundo es gracioso. Los que estamos aquí quisiéramos estar allá, los que están allá quisieran estar acá. Y porque yo tengo infinidad de amigos, y no nada más amigos blancos, latinos o mexicanos, y hasta los güeros quieren irse a vivir a México, el clima, la comida, todo. Y los que están allá se quieren venir para acá, o sea que yo pienso que vive y disfruta donde estás, trata de sacarle el mejor provecho a donde estés, y sé feliz, no hay de otra. Tu hogar, tu casa y tu patria es donde vives, donde estás. Así es. Gracias, Toño. Pepe, ¿con qué nos dejas? Te doy mi código postal para que me mandes tu green card, le ponemos y te vienes para acá, Hacer el cambio, ¿verdad? Hacer el cambio. para que tengas por ahí conocido sin problema. Pues es parte de la resiliencia misma. Me toca estar acá, pues no me queda de otra más que disfrutarlo. Tampoco me la paso. Fue chistoso porque cuando yo regreso de Estados Unidos, literal al siguiente día mi cerebro bloqueó todo, todo lo que viví allá, todo lo que disfruté, todo lo que viví. Y le decía a mi esposa, para mí fue como mi cerebro inteligente dijo, te voy a proteger para que no estés chillando con lo que
dejaste y disfrutaste allá y se me bloqueó. Entonces, hay veces que sí me acuerdo de cosas que vivía allá, o a menos que ya estoy muy viejo y ya se me olviden las cosas. Pueden ser cualquiera de las dos. O soy muy resiliente o ya estoy muy viejo. Pero de todos modos, cualquiera de las dos me ayudó mucho para pues enfocarme. Pero sí es importante que para mí pues platicar estas partes. Así es que disfruten. Coman Claro, gracias, gracias. Pues bueno, yo los dejo. Ahorita Toño nos va a hablar un poquito de nuestras redes sociales, pero simplemente pues yo los dejo con este mensajito de hagan del lugar en el que estén lo mejor que puedan. Reacciona, no es lo que a uno nos pasa, sino cómo reacciona a lo que uno nos pasa, ¿verdad? Y pues bueno, como dice Pepe, buscar el mejor lado de las cosas, de la vida, de las situaciones, de la comida donde vive Pepe, a mí me encanta. Yo quisiera estar ahí también, comiendo esa comida tan rica, disfrutando ese clima tan riquísimo. Ahorita está a 25 grados cuando hace frío, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ahora sí, como dice Toño, la vida es un chiste, ¿verdad? Es una gracia. Los que queremos estar allá, estamos aquí. Los que queremos estar, los que quieren estar aquí, están allá. Y pues bueno, así es que pues con esto los dejamos y recuerden que la genialidad no siempre es convencional y que muchas veces se encuentra en las mentes más dementes. Aprendamos a valorar y apreciar la diversidad de pensamiento porque en esa diversidad se encuentra el potencial para cambiar al mundo. Y pues bueno, con esto los dejo, Toño, las redes sociales. Pues si has llegado hasta aquí, pues te queremos agradecer por seguirnos escuchando y queremos invitarte a que te suscribas a nuestros canales. Estamos en Spotify, estamos en YouTube como Genios de Mentes y tenemos una página también en Facebook. Danos un like, suscríbete a nuestros canales para que sigamos creciendo y sigamos trabajando para ti, para hacerte ameno un ratito y con nuestras charlas. Y te queremos agradecer por escucharnos. Muchas gracias. Y hasta pronto. Bye bye. Bye. Ahora sí me voy a comer mi pollito.